Las muertes en su familia no eran accidentes, eran el resultado de una maldición. Los espíritus de todos aquellos que habían caído por las balas de los rifles Winchester buscaban venganza. Aaron Legiones. Y su ira era implacable. La única manera de apaciguarlos, la única forma de evitar que la reclamaran a ella, también construir sin parar una casa, una mansión que nunca debía terminar, mientras la construcción continuara, mientras el martillo golpeara la madera y los ladrillos se colocaran. Los espíritus serían contenidos, confundidos, y Sarah estaría a salvo. Y así, en el año 1886, Sarah Winchester vendió su casa en New Haven y se trasladó al oeste, a California. Allí, en un terreno rural de San José, compró una modesta casa de granja de 8 habitaciones. Lo que siguió a esa compra es una de las historias más extrañas y obsesivas en la historia de la arquitectura y la superstición. La casa Winchester se convirtió en una entidad viviente, un organismo que se expandía y contorsionaba a la voluntad de una mujer atormentada. Al principio era una casa normal, pero pronto los carpinteros y albañiles llegaron y nunca más se fueron. Trabajarían las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 38 años. Día y noche, el sonido de los martillos y las sierras resonaba en la propiedad. El dinero de Sarah fluía sin cesar en materiales y mano de obra, pero que se estaba construyendo. No un hogar en el sentido tradicional. Era un laberinto, un rompecabezas tridimensional, una manifestación física de una mente perturbada o quizás de una estrategia ingeniosa. Las órdenes de Sarah eran a menudo contradictorias, impulsivas, casi caóticas. Había escaleras que subían al techo para terminar abruptamente contra una pared. Había chimeneas que no tenían salidas de humo. Y por supuesto, estaban las puertas que no llevaban a ninguna parte. Este era el sello distintivo del enigma Winchester. Encontrarías una puerta en el segundo piso, la abrirías y en lugar de un pasillo o una habitación, te encontrarías con la pared de enfrente, un vacío inútil. Había puertas en el tercer piso que se abrían directamente a una caída de 2 pisos, al jardín de abajo. ¿Era la locura o había una lógica oculta en esta sinfonía de lo absurdo? Los obreros, por supuesto, murmuraban. Contaban historias de la dama misteriosa que se movía por la casa con una linterna por las noches, organizando supuestas sesiones de espiritismo en una habitación secreta conocida como la Sala Gisensis. Decían que ella recibía instrucciones de los espíritus sobre cómo construir la casa, qué añadir, qué cambiar. La casa se convirtió en una manifestación física de su mente, un reflejo de su obsesión por apaciguar a los muertos. Imagina a un visitante desprevenido entrando en la casa. Intentaría orientarse, pero sería inútil. Un pasillo podría llevar a una escalera que desciende 2 pisos, solo para encontrarse con otra escalera que sube de nuevo al mismo nivel. Habitaciones interconectadas por pasadizos secretos, ventanas interiores que daban a otras habitaciones, espejos colocados estratégicamente para crear ilusiones ópticas, las puertas falsas, las escaleras que no llevaban a ningún sitio, los pasillos enrevesados. Todo era parte de una trampa espiritual. Sarah creía que si los espíritus no podían encontrar el camino hacia ella, no podrían hacerle daño. Era una fortaleza psíquica, un escudo de madera y cemento. Sin embargo, hay algo en esta explicación que siempre me ha inquietado. Es demasiado sencilla, demasiado. La locura es una explicación fácil para lo inexplicable. Pero, ¿y si había algo más?
Y si la excentricidad de Sarah Winchester y la aparente aleatoriedad de su construcción en realidad escondían un propósito más oscuro o una estrategia más sofisticada. Pensemos en Sarah, una mujer inteligente, educada, que había manejado una de las mayores fortunas de su tiempo. ¿Podría una mente así caer tan fácilmente en la trampa de la superstición? ¿O era su locura una fachada, un velo tras el cual se escondía algo mucho más calculador? La verdadera intriga reside en la delgada línea entre la locura y la desesperación, entre la superstición y una racionalidad oculta. ¿Qué pasaría si te dijera que algunas de esas puertas no llevaban a ninguna parte en un sentido físico, pero sí a un lugar dentro de la mente de Sarah Winchester? Que si la confusión de los espíritus era un efecto secundario y el propósito principal era confundir a algo o a alguien más. Considera esto, Anne. La casa Winchester era inmensamente grande y compleja. En el siglo XIX, antes de los sistemas de seguridad modernos, una casa de esa magnitud sería vulnerable. Sarah era una viuda rica con una fortuna legendaria. Atraía la atención. Y si las puertas falsas, los pasillos ciegos, las escaleras que daban a la nada, eran una elaborada defensa contra intrusos humanos, ladrones, quizás incluso aquellos que querían aprovecharse de su locura. Imagina a un ladrón entrando en esa casa laberíntica por la noche. Cada habitación era una trampa, cada pasillo una desviación. Se perdería desorientado antes de poder encontrar algo de valor, o peor aún, a la propia Sarah. La casa era su caja fuerte, su fortaleza, su santuario impenetrable. Pero esta teoría también tiene sus fisuras. La escala de la construcción, la inversión de tiempo y dinero, parece excesiva para ser solo un sistema de seguridad, y no explica la naturaleza espiritual de la obsesión de Sarah, que era una creencia firmemente arraigada en la época. Así que volvemos al principio, pero con una nueva perspectiva. La casa crasha, capa, sabra, capa, como las cicatrices de una herida. Cada nueva habitación, cada nueva puerta era un testimonio de la incansable búsqueda de Sarah. Pero la búsqueda de ¿qué? Paz, redención o quizás una escapatoria. Aquí es donde la intriga se profundiza. Hay una historia menos conocida, un susurro que ha flotado en el aire durante años, que sugiere que Sarah Winchester no solo construía para apaciguar a los espíritus, sino para esconder algo. No algo físico, no un tesoro interior, sino un secreto tan profundo, tan oscuro, que requería una mansión entera para ocultarlo. Podría ser que las puertas que no llevaban a ninguna parte no eran para los fantasmas, ni para los ladrones, sino para ella misma, para que ella pudiera perderse en su propio laberinto, para evadir una realidad que le era insoportable. Y esto es más inquietante, para evitar ser encontrada por algo o alguien más. Piensa en la soledad que debe haber sentido Sarah, rodeada de riquezas, pero desprovista de afecto. El sonido constante de los martillos y las sierras, una sinfonía macabra que llenaba el vacío. Era el único consuelo que conocía, la única forma de sentir que tenía control sobre algo. Aunque ese algo fuera un delirio de construcción, el misterio de las puertas que no llevan a ninguna parte no es solo una cuestión de arquitectura bizarra, es una ventana a la psique humana bajo una presión inmensa. Es la desesperación manifestada en madera,
y eso. Pero, ¿qué fue ese final? ¿Y qué reveló sobre la casa que no llevó a ninguna parte? Esa es una historia para otro momento, cuando el laberinto revele otro de sus secretos. Este es solo el comienzo de nuestra exploración. La narrativa continuará, desvelando más capas de misterio y añadiendo nuevas intrigas. A medida que nos adentramos en la vida y las motivaciones de Sarah Winchester y los secretos de su casa.